Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente me ha tocado el alma y creo que puede resonar con muchos de ustedes. El título de hoy es Neslihan y Burak, su vínculo cambió mi vida, y estoy muy emocionado de compartirles porque esta pareja, esta conexión entre dos personas, tuvo un impacto tan profundo y transformador en mí. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban al canal. Hacemos contenido como este, historias inspiradoras y reflexiones, y no querrán perderse nada. Denle a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para estar al tanto de cada nuevo vídeo. Así que, ¿por qué Neslihan y Burak? ¿Quiénes son y qué es lo que hace su vínculo tan especial? Bueno, para muchos de ustedes que quizás ya me conocen, saben que me encanta explorar las relaciones humanas, no solo en el sentido romántico, sino en la forma en que dos almas pueden conectarse, apoyarse y, lo más importante, transformarse mutuamente. Neslihan y Burak son, para mí, el epítome de esa conexión profunda. No se trata solo de amor a primera vista, o de una pareja que se ve bien junta en las redes sociales. Se trata de algo mucho más fundamental, de cómo dos personas pueden complementarse, desafiarse y ayudarse a crecer de maneras que uno mismo a veces ni siquiera se imagina posible. La historia de Neslihan y Burak comenzó como muchas grandes historias, de forma aparentemente sencilla. Ambos son actores turcos de renombre, reconocidos por su talento y carisma en la pantalla. Sus caminos se cruzaron en el set de una producción televisiva que para muchos fans se convirtió en un hito. Al principio, como suele pasar en estos entornos, eran compañeros de trabajo. Compartían escenas, discutían sobre personajes y, sin duda, mantenían una relación profesional cordial. Pero lo que empezó como una amistad profesional, poco a poco, casi sin darse cuenta, empezó a florecer en algo más. Lo fascinante de su historia es la autenticidad con la que se desarrolló. No hubo grandes escándalos ni dramas excesivos para llamar la atención del público sensacionalista. Lo que sí hubo, y eso es lo que me impactó profundamente, fue una evolución gradual, orgánica y genuina de su conexión. Fue un proceso sutil, casi como el crecimiento de una planta, donde cada etapa se sentía natural y necesaria. Lo primero que me llamó la atención de ellos, mucho antes de que se oficializara su relación, fue la forma en que se miraban. No es una mirada superficial, de esas que uno puede fingir para la cámara o para mantener las apariencias. Era una mirada de complicidad profunda, de respeto mutuo, de admiración sincera. Era como si sus ojos hablaran un lenguaje secreto, lleno de entendimiento y afecto. Y eso se reflejaba en cada una de sus interacciones, tanto dentro como fuera de la pantalla. Podías ver que se entendían con una sola palabra, con un simple gesto, con una leve inclinación de cabeza. Esa comunicación no verbal, esa sintonía perfecta, es algo que realmente me inspiró y me hizo reflexionar profundamente. Me hizo pensar en la importancia vital de la conexión real, de esas relaciones donde puedes ser tú mismo, sin filtros, sin miedo al juicio, donde el otro te ve, te comprende y te acepta tal cual eres, con tus virtudes y tus imperfecciones. Es esa sensación de ser plenamente visto y amado. Pero su vínculo no se detuvo en la admiración mutua o en la complicidad silenciosa. Con el tiempo se volvió evidente incluso para los observadores más escépticos, que no solo se admiraban profesionalmente, sino que también se apoyaban incondicionalmente en sus ambiciones personales y profesionales. Recuerdo haber leído y visto entrevistas donde Neslihan hablaba con tanto orgullo, con una luz especial en los ojos, de los proyectos de Burak, de sus logros y de su dedicación. Y viceversa, Burak siempre ha elogiado la inteligencia, el talento y la ética de trabajo de Neslihan. No había rastro de envidia, de celos o de competencia malsana. Al contrario, lo que se percibía era un deseo genuino y desinteresado de ver al otro triunfar, de celebrar sus éxitos como si fueran propios. Y eso, amigos míos, es un pilar fundamental, una roca sólida, en cualquier relación sana y duradera, sea de amistad, familia o pareja. Esa capacidad de ser el mayor fan del otro, de celebrar cada victoria, de animar en cada desafío, es algo verdaderamente hermoso de presenciar y de emular. Para mí, este aspecto de su relación fue particularmente revelador y transformador. A menudo en nuestras vidas nos encontramos en entornos donde la competencia puede ser feroz, o donde sentimos una presión constante por destacar individualmente. Las redes sociales, el mundo laboral, incluso algunos círculos sociales, fomentan esa mentalidad de yo primero.
Ver a Neslihan y Burak demostrar que es posible construir una relación sólida, profunda y amorosa basada en el apoyo mutuo sin que eso signifique sacrificar el éxito individual, fue un gran aprendizaje. Me enseñaron de una manera palpable y visible, que el verdadero éxito no es solo lo que logras por ti mismo, sino también lo que logran juntos como equipo, como aliados incondicionales. El éxito compartido amplifica la alegría y diluye el peso de los fracasos. Y luego está la forma en que se enfrentan a los desafíos. Porque, seamos sinceros, ninguna relación es perfecta, y estoy seguro de que Neslihan y Burak, como cualquier pareja humana, también han tenido sus momentos difíciles, sus desacuerdos, sus pruebas. Sin embargo, lo que he observado a lo largo de los años es su madurez, su fortaleza y su unidad como pareja para superar juntos los obstáculos que la vida y la industria les han presentado. No he sido testigo directo de sus peleas o discusiones, claro está, ya que eso pertenece a su esfera privada. Pero sí he sido testigo a través de sus apariciones públicas, de sus declaraciones y de la forma en que se apoyan en momentos complicados, ya sea por rumores infundados, presiones de la industria del entretenimiento o cualquier otra adversidad. Esa resiliencia, esa capacidad de remar juntos contra la corriente, de ser un frente unido, es una lección invaluable sobre la fortaleza de un vínculo verdadero. Te das cuenta de que no se trata de evitar los problemas o de pretender que no existen, sino de tener la confianza, el amor y la determinación para enfrentarlos juntos, sabiendo que no estás solo, que tienes a tu lado a alguien que te respalda incondicionalmente. El impacto en mi vida ha sido gradual pero profundo, como una marea que va subiendo lentamente pero con una fuerza innegable. Empecé a observar sus interacciones con más detenimiento, a leer sus entrevistas con una nueva perspectiva, a ver cómo se expresaban el uno del otro en público y en privado, y poco a poco me di cuenta de que estaba aplicando esos principios y lecciones a mis propias relaciones. Empecé a ser más consciente de la importancia vital de escuchar activamente a las personas que quiero, no solo oír sus palabras, sino comprender sus sentimientos y perspectivas. Comencé a valorar sus sueños y ambiciones tanto como los míos, reconociendo que su felicidad y realización también contribuyen a la mía. Y sobre todo aprendí a ofrecer mi apoyo incondicional, a ser un pilar de fortaleza para ellos, incluso cuando las cosas se ponen difíciles, cuando los ánimos decaen o cuando la adversidad golpea. Neslihan y Burak, a través de su ejemplo, me recordaron de una manera muy poderosa que las relaciones, en su forma más pura y auténtica, son un espejo de quienes somos y de quienes queremos ser en este mundo. Son un reflejo de nuestros valores, de nuestra capacidad de amar y de conectar. Me hicieron ver con una claridad sorprendente que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es en realidad una puerta de entrada a una conexión más profunda y significativa. La forma en que con cautela pero con honestidad, comparten aspectos de su vida privada sin caer en lo vulgar, lo sensacionalista o lo innecesario, muestra una confianza mutua que es verdaderamente inspiradora. Te invitan a reflexionar sobre tus propias barreras, sobre cuánto te permite ser vulnerable con aquellos a quienes quieres, sobre cuánto te abres emocionalmente. Y eso para mí ha sido un camino de crecimiento personal muy importante y necesario. Aprender a ser vulnerable no es fácil, requiere valentía, pero la recompensa es una intimidad y una conexión que pocos experimentan. Además, su relación me ha recordado la importancia crucial de cultivar la admiración en el día a día, no solo en los grandes gestos o en las ocasiones especiales, sino en los pequeños detalles cotidianos que a menudo pasan desapercibidos. La forma en que Burak habla de la inteligencia aguda y la perspicacia de Neslihan, o como ella destaca su sentido del humor contagioso y su bondad intrínseca. Esos comentarios, esas pequeñas pero significativas muestras de aprecio, esas palabras de reconocimiento y gratitud, construyen un cimiento sólido de respeto y amor duradero. Me hizo replantearme mis propias interacciones, si estoy expresando suficiente admiración y gratitud hacia las personas importantes en mi vida, si estoy reconociendo y valorando sus cualidades únicas. Y otro punto clave que a menudo se olvida en la vorágine de la vida moderna, es la idea de que el amor, o cualquier vínculo profundo y significativo, no es estático. No es algo que se establece una vez y ya está. Evoluciona. Crece. Se adapta a las circunstancias y al paso del tiempo. La historia de Neslihan y Burak no es una historia lineal y perfecta de un comienzo idílico que se mantiene inalterable para siempre. Es una historia de dos personas que se han elegido una y otra vez, que han decidido conscientemente fortalecer su vínculo en cada etapa, que han crecido juntas, que han cambiado juntas, y que han hecho de esa evolución, de esa edad,
Acción mutua, una fortaleza inquebrantable. Me enseñaron que las relaciones requieren esfuerzo constante, dedicación y paciencia, pero que ese esfuerzo, cuando se hace con amor genuino y compromiso firme, es infinitamente gratificante y conduce a una conexión que trasciende el tiempo. En resumen, amigos, la conexión entre Neslihan y Burak ha sido una fuente de inspiración profunda y transformadora para mí porque ejemplifica, de una manera conmovedora y real, el poder transformador de un vínculo auténtico y bien construido. Han demostrado de forma palpable la importancia vital del apoyo mutuo incondicional, la admiración genuina y constante, la resiliencia ante los desafíos inevitables de la vida y la capacidad de crecer juntos, aprendiendo y evolucionando como individuos y como pareja. Su historia me ha impulsado, me ha motivado y me ha inspirado a ser un mejor amigo, un mejor compañero, un mejor ser humano. Me han recordado, de una manera inolvidable, que las relaciones no son solo para compartir momentos felices y de euforia, sino para construir un camino juntos, paso a paso, lleno de aprendizaje mutuo, crecimiento personal continuo y un amor que es, ante todo, incondicional y transformador. Y esto nos lleva al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta reflexión personal y que la historia de Neslihan y Burak haya resonado con ustedes tanto como lo hizo conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han tenido alguna relación en su vida, ya sea de pareja, de amistad o familiar, que haya cambiado su perspectiva o su vida de una manera inesperada y profunda? ¿Qué aspectos de una relación consideran ustedes más importantes y fundamentales para su construcción y perdurabilidad? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos, conocer sus experiencias y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Antes de irse, si les gustó este vídeo, si les pareció inspirador y si sienten que les aportó algo, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque nunca sabemos a quién podemos inspirar con estas historias y reflexiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido como este, suscríbanse al canal para no perderse futuros vídeos llenos de inspiración y reflexión. Gracias de nuevo por acompañarme hoy en este viaje de descubrimiento y conexión. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia que espero que también les toque el corazón. Cuídense mucho y hasta la próxima.